llamados a producir frutos del reino. Estamos llamados a producir frutos del reino. Decíamos en el día de ayer que estamos llamados a producir frutos del reino, llamados a dar o a hacer frutos de arrepentimiento y llamados a vivir dando fruto del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a iniciar con el producir frutos del reino. Lo que leímos en Mateo capítulo 21, versículo 43 de la parábola de los labradores malvados. El versículo 43 dice: por tanto os digo, este es el Señor Jesús hablando a los que estaban allí con él, y como dice el versículo 45, gloria a Dios, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Allí había sacerdotes, estaba el pueblo de Israel, y estaban también los fariseos, había un grupo de fariseos allí, y también había los discípulos escuchando la palabra. Y les decíamos que esta parábola fue específicamente escrita para el pueblo de Israel y se cumplió y se dio en el tiempo de Jesús y se cumplió en el tiempo de Jesús, porque se está refiriendo a Jesús venir a la tierra cuando el Padre envía al Hijo, como dice la Escritura, que envió a Dios al mundo, y allí fue muerto y lo crucificaron, gloria sea al Señor, y ahora Él está dando esta parábola y esa parábola se cumple en la vida de Él mismo. Pero hay una palabra que es la que estamos sacando ahorita mismo. El versículo 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Ya lo explicamos ayer, al pueblo de Israel sería quitado y será dado a gente que produzca los frutos de Él. O sea que ese reino sería quitado al pueblo de Israel y se le daría a gente que produzca los frutos de él. Entonces ya hablamos que esto es a la iglesia, aquellos que llegan al conocimiento de la verdad a través de Jesucristo, y entonces ahora a ese pueblo o a esa gente se les da que produzcan los frutos de este reino. Y los frutos del reino, antes de entrar en sí a los frutos del reino, quisiera hablarles de algunas cositas muy importantes, algunos detalles, y quiero que tengamos en cuenta. Esto de producir fruto, la palabra dice, la expresión dice: y será dado a gente que produzca los frutos de él. Gente que produzca. Esto de producir fruto es que Él, o sea Dios, invierte en nosotros y espera que nosotros demos buenos resultados de lo que Él ha invertido en nosotros. Es el ejemplo que coloca allí del hombre padre de familia que tenía una viña y se la entregó a unos labradores, a unos campesinos, a gente que cogían la finca, en este caso esta viña, la tomaron, y entonces el dueño se fue y los dejó a ellos laborando. Dice que en el tiempo de la cosecha le dijo a sus siervos que fueran a buscar los frutos, y los labradores cogieron y apedrearon a uno de los labradores, a otro mataron y a otro también lo dejaron casi medio muerto. Y es Dios buscando resultados en nosotros, porque Él ya ha invertido en nosotros. Él ha invertido, ha invertido dándonos la vida. Gloria al Señor. Y quiero ponerles el ejemplo de la inversión de Dios en nosotros en la parábola de los talentos. El capítulo 25 de Mateo, versículos 14 al 17 dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. O sea, este toma los bienes y se los entrega a sus siervos. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. O sea, ese es el resultado de que este hombre invirtió, le dio sus bienes a sus siervos, y ahora ellos han ganado el doble de lo que su señor les dio. Esto pasa con el que le dieron los talentos, el que le dieron 5. Santo es el Señor. Y estamos hablando entonces de dar buenos resultados, porque Dios espera que nosotros demos buenos resultados de lo que Él ha invertido en nosotros. Estamos en la parábola de los talentos. Entonces el Señor viene a
recibir cuenta de los que recibieron los talentos. Y el versículo 19 del capítulo 25 dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El versículo 20 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El versículo 26 y 27 del mismo capítulo 25 dice: respondiendo su señor, ya aquel que da cuentas malas, por decirlo así, porque entregó el talento el que recibió 1. Dice el versículo 26 y 27: respondiendo le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado dinero a los banqueros, yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, el Señor está invirtiendo y quiere recibir buenas cuentas. Gloria al Señor. Versículo 27 dice: mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Eso es lo que estamos hablando de lo que es producir fruto. Dios invierte en nosotros y espera que nosotros demos buenos resultados en lo que Él ha invertido en nosotros. Para poder nosotros producir los frutos del reino, debemos reconocer o conocer las reglas, las normas, la vida del reino. Porque si no conocemos las reglas, no conocemos las normas en el reino, no podemos dar o producir esos frutos. Entonces, y a nosotros se nos revelan los misterios. La iglesia ha de estar atenta en esta hora, oyendo lo que se está diciendo en este tiempo. Ahora estamos hablando de el conocer bien los tiempos. La iglesia debe estar alerta porque a nosotros se nos ha revelado ya todo lo que está aconteciendo en este tiempo. Nada de lo que está aconteciendo en este tiempo es oculto a la iglesia, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios, que es la profecía de Dios dada, revelada, ya está dada allí, y la iglesia tiene que estar entendida en saber que le ha sido revelado lo que está aconteciendo. Y lo que está aconteciendo no está siendo oculto a la iglesia. La iglesia sabe de los acontecimientos venideros. Entonces, estas normas o reglas o vida del reino o designios de Dios se nos han sido revelados. Mateo capítulo 13, versículo 11, mire lo que dice la escritura. Mateo 13, versículo 11, dice: él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Estaba el Señor enseñando por parábola y les está enseñando el propósito de las parábolas. Y una de las cosas que les dice: a ellos se les habla por parábolas porque a ellos no se les ha revelado el misterio o los misterios del reino de los cielos. Y si usted va a Lucas capítulo 8, versículos 9 y 10, está hablando el Señor la misma palabra. Gloria al Señor. Lucas capítulo 8, versículos 9 y 10 dice: y él dijo: a vosotros, bendito el nombre de Jesús. Entonces estamos diciendo que a nosotros se nos ha sido revelado los misterios o designios de Dios, los misterios del reino de los cielos. Lucas capítulo 8, 9 y 10 y Mateo capítulo 13 y 11. Fijemos o miremos algo aquí. Las parábolas describen la vida del reino de Dios. En Mateo capítulo 13 encontramos varias parábolas que describen o que es semejante al reino de los cielos.
sea, describen la vida del reino de los cielos, o a qué se asemeja el reino de los cielos. Recordemos esto, la parábola es una enseñanza, es un relato, un ejemplo o algunas comparaciones materiales para impartir una enseñanza espiritual. La parábola también es una narración que pretende expresar una verdad importante o una enseñanza moral. Ese es el trabajo de las parábolas o el propósito de las parábolas y por qué Jesús les hablaba en parábola. Y ahora está diciendo a los discípulos, a ustedes se les ha sido revelado el misterio del reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos tiene unos misterios y esos misterios han sido revelados a la iglesia. Por eso la iglesia habla en fe de una vida después de la muerte. No la conocemos, pero tenemos el conocimiento que se nos ha sido revelado a través de la palabra. El Espíritu Santo ha revelado a la iglesia y ha mostrado a la iglesia lo que hay allá para nosotros. Jesús lo dijo, voy a preparar pues morada para vosotros. Si así no fuese, yo lo hubiera dicho. Pero el Señor nos dijo, prepararé lugar para ustedes. Entonces, estamos con esa esperanza y esa seguridad, y por eso lo hablamos en fe, porque ya se nos ha sido revelado. El misterio de la resurrección es un misterio, se nos ha sido revelado y lo hablamos con claridad a través de la palabra, dirigido por el Espíritu Santo, porque ya el Señor ha revelado eso. De igual manera, ha revelado el misterio del reino de Dios y se lo ha revelado a la iglesia. Pero mucha iglesia no ha entendido la revelación que Dios le ha dado del misterio del reino de los cielos. Porque el Señor está diciendo, a través del apóstol Pablo, el reino de los cielos no es comida, no es bebida, sino gozo y paz, justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y todavía usted encuentra gente que se dice de la iglesia, que habla del amor de Dios, pero no ha conocido el amor de Dios y sigue juzgando, sigue señalando, siguen hablando de día, siguen hablando de dominación, siguen hablando de doctrina, porque no han conocido la revelación o no tienen la revelación del reino de Dios. Porque el reino de Dios no tiene nada que ver con eso. Y siguiendo con las parábolas que están allí en Mateo capítulo 13, dice la parábola del trigo y la cizaña. Es la primera parábola que encontramos allí, que se está reflejando, está haciendo semejanza a qué se refiere el reino de los cielos. Si se ha caído. Gloria al Señor. Versículo 24 del capítulo 13 de Mateo. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La parábola de la semilla de mostaza. Versículos 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. La parábola de la levadura, versículo 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La parábola del tesoro escondido, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La parábola de la perla preciosa, versículos 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Quiero que vayas atendiendo a lo que te estoy hablando de las parábolas, para ver a qué se asemejan las parábolas o el reino de los cielos con estas parábolas. La parábola de la red, versículo 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo.
Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas parábolas terminan con una pregunta que Jesús hace. Y les dijo, el versículo 51 del capítulo 13 de Mateo. Jesús les dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Entonces Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cuando usted entra al Señor o llega al Señor, por mucho conocimiento que usted tenga, usted va a darse cuenta que la Biblia tiene revelaciones tan extraordinarias y tan poderosas que todo lo que usted sabe de todas las ciencias están allí estructuradas y dadas en la Biblia, y que muchas cosas que están dadas de lo que usted ha aprendido, de lo que usted se le ha dicho, la Biblia o lo exalta o lo tira por tierra. Y es necesario entender entonces que a nosotros se nos ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Y yo puedo hablarte ahora de todos esos misterios, pero estoy hablando es de producir fruto, y que estamos llamados a producir fruto del reino. Al conocer y a estudiar todas estas parábolas acerca del reino, debemos notar que es un reino celestial, que se ha de establecer y ha de darse en la tierra, pero actualmente está dado ya desde que Cristo vino, porque Él pronunció sus palabras y dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Juan el Bautista también lo dijo. Pero en la parte celestial, en lo que nos corresponde entender, que mucha gente no ha entendido, el apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 18. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 18. Él está hablando de sus experiencias personales y le está dando un testimonio a su amado Timoteo, y le dice que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas para que fuese cumplida la predicación a través de él, a través de todo lo que le aconteció, a través de todo lo que le pasó. Y dice el versículo 17 de 2 de Timoteo y el versículo 18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que el Señor nos tiene preservados para ese reino celestial. Y vamos a morar con Él. Y eso hay que creerlo y hay que entenderlo. Cuando usted entiende entonces el resultado o el significado de las parábolas, y a usted se le ha revelado el misterio del reino de los cielos, usted entiende muchas cosas. Que al igual que aquellos que recibieron los talentos, nosotros hemos recibido talentos, hemos recibido dones y hemos recibido ministerios, y que al igual que aquellos, un día daremos cuenta a Dios de lo que hemos recibido. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Mira lo que dice la escritura acá. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Quiero culminar con esta parte para que usted entienda cuál es el propósito de que Dios demanda de nosotros como iglesia, que produzcamos fruto del reino, porque Dios nos ha dado a nosotros, se nos ha revelado a nosotros y se nos ha dado un reino
reino inconmovible. No hay derecho a movernos. Por eso el apóstol Pablo recalca: no te dejes mover por filosofías huecas o sutilezas o vanas palabrerías, o lo que usted le quiera colocar allí. No te dejes mover de lo que tú has conocido. Él mismo expresa y dice con una fortaleza y una seguridad: yo sé en quién he creído. Y es necesario que la iglesia entienda y sepa y esté firme en el conocimiento de en quién ha creído. Porque hay gente que ha creído en el hombre, hay gente que ha creído en una denominación, hay gente que ha creído en qué palabra o qué profecía que le dieron o qué sé yo. Y ahí se aferran y de ahí se agarran y no dejan que la palabra florezca, que la palabra de Dios fluya y sea glorificada en la vida y pueda dar el fruto necesario. No porque me enseñaron un dogma, porque me enseñaron una ideología, me enseñaron un concepto y esto fue lo que a mí me dijeron y de aquí no hay quien me saque y es que yo y es que esto. No es así. La Biblia está diciendo que el Señor, de Él hemos recibido nosotros un reino inconmovible. Y por ese reino inconmovible que hemos recibido, debemos estar agradecidos, dice el autor de Hebreos. Tengamos gratitud, mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Cuando usted no conoce de los frutos del reino de los cielos, usted se vuelve necio. ¿Por qué tengo la garantía de decírselo? Porque cuando usted difama a alguien, cuando usted habla de alguien, cuando usted le dice fatuo, cuando usted... Si comienzo a nombrar y a decir cosas que el mismo pueblo, la gente de la iglesia, comienza a hablar o de otra denominación o de otra secta y comienzan a tomar los púlpitos para enseñar lo que no tienen que enseñar, están siendo irreverentes y están faltando al respeto a la ética del reino de los cielos. Y yo no sé si usted me irá a bloquear, no sé si irá a cancelar lo que le estoy diciendo o si lo va a tomar. Pero mientras que usted y yo no entendamos el propósito y el plan del reino de los cielos, que tenemos que producir esos frutos que están allí, frutos del reino de los cielos. Este reino de los cielos es conocido por las virtudes de aquel que nos amó. El Padre Celestial, Dios, nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros, según Juan 3:16, conocido como el Padre de las luces, Santiago 1:17, y que habita en luz inaccesible, 1 Timoteo 6:14 al 16. Este Dios está allí en su reino y ese reino es soberano. Ese reino está lleno de amor, ese reino es justo, ese reino tiene sabiduría, ese reino tiene equidad, ese reino tiene cordura, ese reino tiene gracia, ese reino tiene salvación. Y puedo enumerarte uno tras otro y tras otro y tras otro fruto del reino de los cielos, al cual estamos llamados a producir, que la iglesia no está produciendo. Porque la iglesia se mete en otros vaivenes que no tiene que meterse y dejamos por fuera a lo cual el Señor nos ha llamado de verdad a producir. En el nombre de Jesús, espero que esta palabra hoy haya llegado, tocado tu vida, haya llegado a tu corazón. Y puedas entender que mientras que usted se convierte en un religioso, se convierte en un fanático, le falta conocer y producir fruto del reino. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu grande amor y tu misericordia, porque tú, oh Dios, eres bueno, porque no hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres el Señor, solo tú eres el que todo lo puedes, quien todo lo sabes, quien todo lo conoces. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la alabanza. Bendice cada vida que está allí en su casa, donde esté mi hermano, mi hermana, donde esté mi amigo, allí en el lugar donde están ahora. En el nombre de Jesús. El que nos mira desde sus labores, el que nos mira, Señor, desde su casa, el que nos mira, Señor, de allá desde un lecho donde está enfermo, ahí está en tus manos. En el nombre de Jesús. El que nos mira en la ciudad, el que está en otras ciudades, Señor.
Padre, gracias por los hermanos que están fuera de la ciudad donde nosotros estamos. Bendice cada hermano, bendice cada vida. Bendice, Señor, los que nos miran en otros lugares. Padre, de una manera especial, glorifícate y enséñanos, Dios mío, a entender el propósito de tu palabra y a poder producir fruto del reino. En el nombre poderoso de Jesús. Y que podamos entenderlo y que podamos conocerlo y que podamos saber qué clase de frutos quieres tú que nosotros produzcamos. Cuando nos estás diciendo, Señor, que produzcamos frutos del reino. Porque somos el pueblo del que se nos ha dado ahora esa responsabilidad de producir esos frutos del reino. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Como siempre te digo, recuerda que Cristo te ama en gran manera. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.